Pues sí, alguien no me conoce. Bueno, pues nada, lo primero, bienvenidos y gracias por conectaros. ¿Vale? Si hay alguien que no me conoce, casi todo el mundo en este grupo me conoce porque vivo en Granada y he trabajado con la mayoría de los que están aquí, pero por si acaso, bueno, pues mi nombre es Alba y trabajo como Developer Advocate, que antes era Evangelist, pero ya lo hemos cambiado, menos mal, para Salesforce, ¿vale? Entonces, bueno, este es mi email y mi Twitter por si tenéis alguna duda, pero si podéis durante la charla, si tenéis alguna duda, ir parándome y preguntándome, porque casi lo prefiero que me paréis a luego al final que hemos perdido un poco el hilo y tal, responder a las preguntas, prefiero ir contestándolas conforme vamos hablando, incluso si os queréis desmutear o lo que sea y preguntar, pues casi mejor, porque prefiero que sea una cosa más charla, ¿no? O sea, no charla de mí hacia vosotros, sino charla entre todos, a que sea algo en lo que solo hablo yo, que es muy aburrido. Esta es una slide que tenemos que incluir porque Salesforce es una compañía que está en bolsa y entonces lo único que significa es que se deben comprar los productos en base a lo que decimos que está generalmente disponible y no en las funcionalidades que decimos que van a venir en un futuro. Pero vamos, no os preocupéis porque todo lo que vamos a ver hoy es, bueno, menos una cosilla que es beta, lo demás es todo generally available. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a inspeccionar cómo funciona todo esto del Shadow DOM. Es un tema que es un poco complejillo de entender a veces, lo utilizamos en Lightning Web Components y ya si tenemos en cuenta que Lightning Web Components tiene diferentes implementaciones del Shadow DOM, es a veces incluso un poco más tricky, ¿no? Entonces está bien intentar entenderlo, pararse un rato y ver cómo funciona. Luego vamos a ver que bueno, el Shadow DOM proporciona encapsulación a los componentes en varios aspectos y nos vamos a centrar en el aspecto del CSS, ¿vale? ¿Por qué? Porque es con el que la gente se pelea más. Siempre veo preguntas por Stack Exchange y mucha gente me pregunta directamente por Twitter, tal, oye, ¿por qué no me funciona esta clase que le estoy poniendo a este componente tal? Y es por el Shadow DOM, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede solventar este problema o qué técnicas tenemos para poder penetrar dentro del Shadow DOM, ¿vale? Y vamos a ver otros truquillos que podemos utilizar para utilizar CSS en Lightning Web Components y también en Aura Components, porque vamos a ver una técnica que nos puede permitir compartir estilos entre los dos. Y por último, pues vamos a hablar de las diferentes formas que hay para importar y compartir CSS, que también es importante saberlo y saber las implicaciones que tiene con respecto a Shadow. Vale, entonces, bueno, lo primero, ¿por qué hablamos de Shadow DOM? Porque Lightning Web Components está basado en el estándar de Web Components, ¿vale? Y y el estándar de Web Components está formado a su vez por varios estándares y uno de ellos es Shadow DOM. Entonces, ¿qué es Shadow DOM? Lo más fácil para explicarlo es partir de un ejemplo, ¿no? Entonces, este sería un DOM normal y corriente, ¿no? De los que estamos acostumbrados a ver. Entonces, si yo quisiera añadir elementos que cuelguen de este elemento div de aquí, en la forma normal sería que yo creo aquí una nueva rama de este árbol y ya está, ¿no? Y esos elementos pertenecerían a mi DOM, el corriente, ¿vale? Pero hay una nueva forma de hacer esto que se define en la especificación de Shadow DOM, que sería crear como una rama de árbol, pero que queda encapsulada en lo que se llama el Shadow Boundary, ¿no? Sería una especie de límite que encapsula los contenidos de tu componente. Ahí hay una serie de nomenclatura que hay que conocer, que sería, bueno, pues llamamos shadow host al elemento en el cual, al cual yo le añado un shadow DOM tree, o sea, un árbol shadow DOM, y a partir del cual van a colgar mis elementos, y luego al primer elemento del cual colgarían todos los demás se le llama shadow root, ¿vale? Estos son conceptos que vamos a oír varias veces a lo largo de la charla. Entonces, ¿qué ocurre? Que como en este momento
ya no tenemos un solo DOM, sino que tenemos varios, normalmente se utiliza una terminología para definir a este tipo de DOM como Shadow DOM y ya al DOM corriente, ¿no?, el de toda la vida, como Light DOM. Sería la forma de denominar al DOM de siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Estos efectos prácticos, cuando el código se renderiza, tu componente se renderiza o tu página web, el resultado final va a ser exactamente el mismo que si lo hicieras con el DOM normal. Pero la diferencia va a ser que el Shadow DOM nos va a proporcionar unas capacidades de encapsulación del componente a varios niveles, que eso ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se crearía un Shadow DOM Tree, ¿no?, un árbol nuevo que está englobado en un Shadow DOM? Bueno, pues se utilizaría una API, que esta API es una API que se define en el estándar, que está disponible en todos los navegadores modernos. Si te vas a Internet Explorer, pues no, pero si te vas a Chrome sí que existe esta API, ¿vale? Y lo que haríamos sería, al elemento al cual queremos añadirle un Shadow DOM Tree, pues le haríamos Attach Shadow. Habría que definir si queremos que el modo sea abierto o cerrado, que ahora vamos a ver la diferencia, y ya está. Ya, una vez que has añadido el Shadow DOM, puedes comenzar a añadir elementos HTML dentro de tu Shadow DOM utilizando, bueno, aquí en este caso este método devuelve el propio Shadow Root, pero ahora vamos a ver que si queremos, perdona que se está uniendo gente, ahora vamos a ver que si queremos añadir elementos al Shadow DOM Tree de un elemento, tendremos que hacerlo a través de una propiedad que tiene que se llama Shadow Root, ¿vale? Entonces, cuando hablo de encapsulación, ¿a qué me refiero? Bueno, pues primeramente se va a encapsular el markup. ¿Por qué? Porque ya no me va a valer con hacer un query selector en todo el DOM, por ejemplo, en document o en body, donde sea, de lo que sea, para encontrar elementos dentro de ese Shadow DOM Tree. Ya para encontrar elementos dentro de ese Shadow DOM Tree, tengo que hacer el query selector a la propiedad Shadow Root, que representaría cada ramita individual que tenga cada componente, ¿vale? Esta propiedad Shadow Root solamente está disponible si el modo está open. O sea que por eso tenemos que definir si el modo es open o closed. Si está closed, directamente es que ni siquiera podríamos hacer un query selector para obtener los elementos internos de Shadow Root. Vamos a ver que en Lightning Web Components y en Web Components siempre se suele utilizar el modo abierto. Entonces siempre vamos a tener esta propiedad disponible. En el segundo caso o el segundo aspecto en el cual nuestro código estaría encapsulado sería en cuanto al comportamiento, porque los eventos que se lancen desde elementos del Shadow DOM hacia arriba, ¿vale? Esos eventos no van a escapar del Shadow Boundary, esto que comentábamos aquí, a no ser que tú lo configures para ello específicamente. Para configurar un evento para escapar el Shadow Boundary, habría que configurarlo como Bubbles y Compost, ¿vale? Y bueno, una curiosidad es que todos los eventos que lanza el User Agent del navegador, ¿vale? Por ejemplo, click, touch, mouse over, etcétera, etcétera, todos estos son compost, ¿vale? Todos estos van a escapar el Shadow DOM Tree por defecto. Y bueno, por último, el componente se encapsularía también en tanto al CSS, ¿vale? Yo normalmente digo que los estilos CSS no van a afectar a los elementos internos de tu componente porque tenemos el Shadow Boundary, pero realmente hay que ser un poco más específicos porque sí hay un caso límite en el que sí van a afectar al componente, que sería el caso de las Inherited Properties, ¿vale? Que esto lo vamos a ver ahora después en detalle. De momento lo voy a dejar aquí y vamos a continuar hablando de cómo se implementa el Shadow DOM en Web Components. Perdona que te interrumpa, Alba, ¿puedo hacer una pregunta? Claro.
¿Un elemento solo puede tener un shadow root? Pues que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. Vamos, nunca he probado a hacerlo, pero no se me ocurriría un caso de uso en el cual tenga más de un shadow root, porque al final ese DOM se tiene que aplanar y se tiene que convertir en un DOM real renderizado. Entonces, Sí, si tú... perdona, perdona. O sea, Sí. es decir, imagínate que dentro de un mismo elemento div tengo dos elementos que entre sí son hermanos, están al mismo nivel, y que no los tengo encapsulados dentro de un elemento padre. Vale, entonces lo que podrías hacer es ponerle un shadow DOM al primer elemento y luego otro shadow DOM al segundo elemento. Claro. O sea, y los dos, si los añado los dos con el attach shadow ¿cómo se llamaba? Al Al, shadow, al shadow host, a este de aquí. al shadow host. Claro, eh, Luego, pero claro, luego con la notation del query selector es un poco, es como estática, es div.shadowroot. Lo que sea, entonces solo podría estar accediendo a uno de los dos. claro, por eso digo que realmente creo que no funciona así. O sea, si quisieras, o sea, si yo tuviera, por ejemplo, estos dos elementos, imagínate que son hermanos, y quisiera añadir un shadow DOM a cada uno, yo tendría que hacer elemento.attach shadow, pero en ese caso no haría, mi elemento no sería el div, mi elemento sería el h1 y, o sea, mi primer elemento sería el h1 y mi segundo elemento sería el span. Es decir, de cada elemento, a cada elemento le puedes añadir un shadow root que sería un árbol. Y dentro de ese árbol tienes elementos, por tanto también puedes añadir shadow roots a esos elementos. Y sí, para el query selector, si tuvieras, digamos, un shadow DOM nieto, ¿no? Por así decirlo, tendrías que hacer elemento.shadowroot.query selector y después a ese elemento.shadowroot.query selector. ¿De acuerdo? Pero no podrías hacer dos Shadow DOM trees del mismo elemento porque no tendría sentido luego en cuanto a cómo aplanar el DOM. Vamos, ya te digo que no lo he probado, pero creo que Vale, eso vale. no. No, a ver, yo tampoco lo he probado, por eso lanzo la pregunta un poco al aire, porque no sé la respuesta. Sí, vale, vale. Genial. Vale. Bueno, pues os sigo comentando. Entonces, ¿qué tiene que ver Shadow DOM con Web Components? Pues que el estándar de Web Components define que para crear un Web Component, cada component tiene que estar embebido en un Shadow DOM tree, ¿vale? Entonces, el estándar te dice que en el constructor lo que tienes que hacer es llamar a la API esta de attach shadow, lo hacemos sobre this, que sería sobre el propio elemento, y entonces esto lo que va a hacer es que te va a crear un shadow root, ¿no? Para este elemento, para el propio que estamos definiendo como web component, y te va a crear este shadow boundary que va a encapsular los contenidos en las tres formas que hemos visto. ¿Cómo se haría en web components corrientes, lo que se dice vanilla web components, para luego hacer un query selector a los elementos internos del shadow DOM tree? Pues haríamos this.shadowroot, que sería la propiedad que nos expone, digamos, los elementos internos, ¿no? Gracias a que hemos puesto el mode open y después que query selector de lo que sea, ¿no? Normalmente, como os he dicho, cuando se aplana el DOM, al final el resultado es exactamente el mismo que si lo hubieras creado de forma normal, pero en Chrome, en las Chrome Developer Tools, hay una opción en Settings que puedes activar lo que se llama User Agent Shadow DOM y entonces te pone como una marquita para explicarte cuando estás inspeccionando el código que ahí empieza tu Shadow DOM tree, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en Lightning Web Components? En Lightning Web Components nosotros no tenemos que hacer esto. ¿Por qué no tenemos que hacer esto? Porque en lugar de extender directamente de la interfaz HTML Element, que sería lo que dice el estándar, en Lightning Web Components extendemos del Lightning Element, que es una clase a la cual nosotros ya le hemos añadido más funcionalidad. Entonces, digamos que todo esto se está haciendo de forma transparente para ti. Hay una pequeña diferencia, ¿vale? Que si os fijáis aquí en el estándar, en Vanilla Web Components, el nombre de la propiedad que identifica al shadow root se llama shadow root, pero en Web Components no.
o sea, en Lightning Web Components no. En Lightning Web Components no, porque utilizamos una propiedad que se llama template. Y yo creo que esto se hizo porque la implementación que se utiliza en la plataforma, que ahora vamos a ver eso, es sintética, no se utiliza el Shadow DOM nativo. Y ahora vais a ver por qué también. Una pregunta, Alba. Sí. La implementación de todo esto es open source, ¿verdad? Es decir, que yo puedo ir y verlo. Sí, 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 vas a, bueno, justo precisamente la de Shadow DOM, sí, sí que es open source porque lo puedes importar. Sí, 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 sí. Si te vas a el código fuente de LWC, que me parece que está en github.com/salesforce/LWC, ahí tiene que haber una parte que pone un módulo que es Synthetic Shadow y ahí estaría la implementación sintética de Shadow DOM que ahora la voy a explicar. Vale, ok, ¿Vale? gracias. Entonces, bueno, todo esto que os he contado es cómo funciona el Shadow DOM de forma nativa, ¿vale? Sería algo que los navegadores más modernos soportan. Los navegadores más modernos tú puedes utilizar esa API que os he dicho antes y crearte tu Shadow DOM tal y como lo hemos visto. Pero ¿qué ocurre? Que hay navegadores antiguos en los cuales esto no funciona. Por ejemplo, Internet Explorer 11, ¿vale? Que hasta hace poco se soportaba en Salesforce, igual que algunos otros navegadores más antiguos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para ese caso en el cual no podemos utilizar el Shadow DOM nativo, se decidió hacer como una especie de polyfill, ¿vale? Y implementar un Shadow DOM que digamos que se implementa utilizando técnicas que el navegador es capaz de entender y a efectos prácticos obtiene los mismos beneficios de encapsulación que el Shadow DOM nativo. ¿Vale? Básicamente lo que se hace es que se pone un atributo en cada componente que lleva el nombrecito del componente y luego lo que ocurre es que el CSS se manipula para añadirle este atributo y que por tanto esté, no sé cómo se dice en español, scoped, que esté en el ámbito del componente, ¿no? Se hace que ese CSS esté en el ámbito del componente y que solamente afecte a los elementos internos del componente. Pero ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, así es como funciona en la plataforma. Y opcionalmente, cuando estás utilizando Lightning Web Components fuera de la plataforma, puedes seleccionar el Synthetic Shadow, pero por defecto te coge el nativo, porque fuera de la plataforma, bueno, pues se asume que no tienes las restricciones de que tu aplicación funcione para todos los navegadores que Salesforce soporta. Vale, entonces vuelvo a la parte esta que os comentaba, esta del CSS, ¿vale? Os he dicho antes que el CSS generalmente no va a afectar a los elementos internos de tu web component. ¿Por qué? Porque está el Shadow DOM Boundary que sea nativo o sea sintético, está evitando que eso pase, pero sí hay un caso en el cual sí que afecta al CSS, que sería el caso de las propiedades heredadas. Y esto os lo explico, porque esto es algo que, por ejemplo, yo antes desconocía y estoy segura de que mucha gente no lo conoce, ¿vale? Entonces, el cascading sería la forma de aplicar CSS que más o menos todos conocemos. Sería, yo tengo un elemento, a lo mejor un elemento con una clase, lo que sea, y entonces yo defino un selector que le aplica directamente una regla CSS a mi elemento, ¿no? Pues H1, quiero que el font color sea green, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que, bueno, según esas reglas CSS, el selector que tengan y dónde estén definidas también, si están definidas como estilos inline en mi clase, si los estoy importando de un third party o lo que ocurre, pues van a luchar entre ellas, ¿no? Y digamos que el navegador va a decidir qué regla se aplica al final en base a una prioridad y unos criterios. Vale, pues luego hay otra cosa en CSS que se llama herencia, ¿vale? El tema de la herencia es que hay algunas propiedades CSS, ¿vale? Y las más comunes son color, como el color de la fuente, y las propiedades que afectan a la fuente, como font size, font weight, etcétera, etcétera, etcétera. Esas propiedades tienen un comportamiento especial si no se encuentra cascaded value.
Es decir, si no hay un selector que esté aplicando directamente un estilo a mi elemento o no se está aplicando un estilo inline, puede ser que se produzca esto de la herencia. ¿Y cómo iría la herencia? Bueno, pues que se heredaría el valor de esta propiedad del elemento padre. Ahora lo vais a ver mejor con un ejemplo. ¿Vale? Entonces, en resumen, si hay un cascaded value, se cogería ese cascaded value. Si no lo hay y la propiedad es inherited, se cogería el valor del padre. Y si la propiedad no es inherited, pues nada, pues se cogería el valor inicial de la propiedad. El valor inicial de la propiedad es algo que se define en el estándar. Hay un valor por defecto inicial de las propiedades y es el decir si una propiedad es inherited o no también forma parte del estándar, ¿vale? Esta es una tabla que define cómo son las propiedades de CSS por defecto y aquí me dice si por defecto es inherited o no y su initial value, ¿vale? Eso es algo que está definido y que el estándar dice que es así. Entonces, ¿qué ocurriría? Que cuando hablamos de cómo afecta CSS al Shadow DOM, nos vamos a encontrar con que los cascaded values no son capaces de atravesar el Shadow Boundary, pero las inherited properties sí, ¿vale? Cosas como el color de la fuente sí que te va a atravesar el Shadow Boundary. Vamos a ver un ejemplo que es más fácil, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo este HTML de aquí y este CSS, ¿no? Entonces, primero, para H1, tenemos dos reglas que están aplicándose directamente con ese selector, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué sería? Cascading. Sería un caso de cascading, ¿vale? Estas reglas lucharían entre sí y como la segunda es la que está definida más tarde, pues el estándar dice que es esta la que se debe aplicar. Luego, para el div, bueno, pues tendríamos un cascaded value porque diríamos que el div, o sea, tenemos un selector que aplica directamente al div. Y para span también tenemos un cascaded value. Esos son los tres cascaded values que seríamos capaces de tener aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo un P. Para el P no tengo ningún cascaded value. ¿Y qué pasa? Que color es una propiedad que es inherited, o sea, que se puede heredar. Por tanto, P heredaría el valor que tenga la propiedad color en su padre, que es el div. Es decir, este P de aquí, este verde de aquí, se me está pintando no porque yo esté directamente aplicando un color al parágrafo que tengo aquí, sino porque está heredando la propiedad del padre. ¿Eso está claro? Vale. Es importante porque en esto se basa la siguiente parte de la charla, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los cascaded values, como hemos dicho antes, no atravesarían el Shadow DOM, pero las inherited properties sí. Por tanto, ¿qué ocurre si yo convierto mi ejemplo en dos componentes, ¿vale? Dos web components. Tendría el componente padre en el cual he dejado el H1, ¿vale? Luego tendría mi div, igual que antes, al cual se le está aplicando que el color del div va a ser verde. Y luego he metido la segunda parte de esto que teníamos aquí, ¿vale? El P y span, lo he metido en un componente hijo, que este componente hijo pues sería este de aquí. Vamos, es el mismo ejemplo que teníamos antes, lo que ocurre que ahora digamos que hay un shadow boundary alrededor de este HTML de aquí, ¿no? Porque se crea un shadow DOM tree por cada web component que yo tenga. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Si hay algo que es cascaded, no va a ser capaz de atravesar el Shadow DOM. Mientras que antes yo era capaz de poner esto en color naranja, ahora no soy capaz de hacerlo porque ese cascaded value no es capaz de atravesar el Shadow DOM. Yo lo estoy definiendo en el padre y eso no atraviesa el Shadow DOM. Sin embargo, el color del P, como el P hereda esa propiedad del padre y resulta que el padre del P es un div, ¿vale? Porque sería directamente como el padre directo del shadow root de este componente de aquí, pues sí que se hereda el color verde, ¿vale? Eso estaría claro.
Vale. Sí. Una preguntita. Sí. Entiendo en la diapositiva anterior que el cascading tiene preferencia sobre el inherited, ¿no? Sí, mira, eso es lo que hemos dicho aquí. Ah, vale, Que vale, si hay, vale, vale. si hay cascaded value, se aplica. Y si no, ya va el otro. ¿Vale? Vale, vale, guay, gracias. Vale. Entonces, esto si lo vemos en una OR, ¿vale? Que tengo aquí una OR con ejemplos, sería esta de aquí, este ejemplo de aquí, ¿vale? Voy a poner esto un poquillo más grande. Ah, bueno, perdón. No, ese no, este. Vale, esto sería un... Y esperaros que tengo que resetear una cosa. Esto quiero hacer. Vale. Vale. Esto sería una aplicación Lightning Web Components Open Source. ¿Vale? ¿Por qué no me carga? Ahora, una aplicación Lightning Web Components Open Source. Si recordáis lo que os he dicho, en Lightning Web Components Open Source se utiliza el Shadow DOM nativo, ¿vale? Porque no tenemos la restricción esta de tener que soportar navegadores antiguos, etcétera. Entonces, si yo miro aquí este componente, que es justo el que os he explicado ahora para el ejemplo, vamos a ver la propiedad esta que añade Chrome de Shadow Root, ¿vale? Y vamos a ver cómo el color este de P, ¿vale? Sería inherited from y el padre, ¿vale? Sin embargo, el span, pues no es capaz de tener o sea, de obtener el cascaded value, ese naranja que estábamos poniendo desde el padre. Ahora, ¿qué ocurre? Perdón, que esto sigo presentando aquí. ¿Qué ocurre cuando tenemos el Shadow DOM que es sintético? ¿Vale? Vamos a ver que a efectos prácticos es lo mismo. Lo que pasa que la forma en la que se pinta el componente en Chrome, vamos a ver que es diferente porque no se está utilizando el Shadow DOM nativo. Como os digo, el sintético sería el que se utiliza dentro de la plataforma y opcionalmente fuera de la plataforma. Entonces, bueno, el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo que me interesa que veáis es cómo se implementa, que es con los atributos estos, pero os lo enseño mejor en el navegador, ¿vale? Entonces, aquí en esta OR, que es una OR, por tanto, estoy utilizando el Shadow DOM sintético, ¿vale? Lo que ocurriría es que mi componente tiene ahí un atributo que hace que los estilos que vayan a aplicar al componente me aparezcan, o sea, no es que hace eso, hacemos dos cosas. O sea, por un lado le añadimos el atributo y por otro lado, los estilos que se aplican a los componentes se les reduce el scope, ¿vale? Entonces, un estilo, por ejemplo, que nosotros hemos definido en nuestro CSS del padre era este, ¿vale? Era div color green. ¿Qué ocurre? Que Salesforce, el compilador de Lightning Web Components, ha añadido aquí este atributo, que este atributo sería el nombrecito del padre, ¿vale? Sería este de aquí. Hoy, vamos a ver. Jolín, se me ha ido. Un segundo. No, aquí, vale. Sería el del padre, ¿vale? El container es el padre. Ha añadido ese atributo para que este selector sea más selectivo y solamente aplique este color, ¿vale? A este div, pero filtrado por el atributo que define al padre. O sea, sería la forma sintética de implementar el Shadow DOM. Al final, a efectos prácticos va a ser lo mismo, va a hacer que nuestros estilos solo apliquen a los componentes internos, o sea, a los elementos internos de nuestro componente y no vayan más allá, pero se consigue eso de otra manera, ¿vale? Y luego en la otra aplicación, en la de Lightning Web Components Open Source, si yo dejo esto como estaba, ¿vale? Que es con este import al principio, esta sería la forma de activar el Synthetic Shadow en Lightning Web Components Open Source, pues aquí lo que ocurriría es que ya volveríamos a tener exactamente la misma implementación, la sintética.
Mismo resultado, diferente implementación. Pero vamos, es interesante saberlo porque hay gente que se vuelve un poco loca cuando ve este tipo de cosas y también al saber que el compilador está procesando mi CSS y le está añadiendo atributos como para filtrarlo más, nos va a explicar también otra serie de cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Vale, entonces tengo una pregunta para vosotros. Teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, ¿por qué creéis que los estilos del Lightning Design System, cuando yo me creo un Lightning Web Component en la plataforma, están aplicando a mi componente? Porque yo soy capaz de utilizar el SLDS, margin, no sé qué, no sé cuántos. Yo no he entendido tu pregunta. Vale, estos serían los estilos que tú defines a nivel de componente, ¿no? En la hoja de estilos de tu componente. Y estamos diciendo que el compilador los procesa y les aplica un selector más selectivo de forma que solo apliquen a tu componente y no apliquen a ningún otro componente en la página. Pero yo en los componentes que utilizo soy capaz de utilizar las clases del Lightning Design System, ¿no? Y que me apliquen a pesar de estar utilizando la implementación sintética del Shadow DOM. ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué? Yo me imagino que el componente padre tiene esta etiqueta de SLDS y se importa todo, ¿no? A los hijos. De manera que tú puedes usarlo donde quieras después. Claro, o sea, lo que ocurre es que a los estilos de SLDS no se les añade ningún scope. Entonces, los estilos de SLDS van a aplicar a todo lo que haya en la página. Y vamos a ver después que los estilos que se cargan con Load Style les pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Que son estilos globales. Son estilos que el compilador no procesa, el compilador no les añade ningún filtrado por ningún atributo y van a ser estilos globales. ¿Vale? Ahora lo... Que se Sí, pueden heredar. Hay un caso más que no sé si comentarás, pero bueno, lo dejaré. sí. Y si no, interrumparé luego. Bueno, si no lo comento luego, me lo cuentas, ¿vale? Perdona, Vale. Sí, dime. eso quiere decir que se pueden heredar, ¿no? Sí, efectivamente. Y que van a atravesar Sí, los boundaries. claro. Siempre y cuando Vale. se utilice el Shadow DOM sintético. Ujú, Si ujú. utilizase el nativo, esto no funcionaría. Vale, gracias. Sí. Tengo una última pregunta. Ahora que sabemos que esto funciona así, ¿podríamos poner en el CSS del componente padre, podríamos escupear el shadow sintético del hijo y aplicarlo hacky también? Podría, pero hay que tener en cuenta que el objetivo de Salesforce es cambiar a Native Shadow DOM cuando se pueda, ¿vale? Cuando ya todos los navegadores que Salesforce soporta soporten Shadow DOM, entonces se cambiará. Entonces todos los trucos estos que hace la gente pues no van a funcionar, porque cuando esto se haga habrá que diseñar otra forma de aplicar los estilos del Lightning Design System, ¿vale? Que seguramente sea a través de Custom Properties, que es una cosa que vamos a ver ahora, y entonces todas las triquiñuelas que se han hecho hasta ahora pues no funcionarán. Por tanto, pues no es una buena decisión de diseño por el futuro, más que nada. ¿Vale? Guay. Bueno, pues hay otro tema de CSS que son las CSS Custom Properties o también la gente les llama variables CSS, ¿vale? Que son interesantes porque nos ayudan, por un lado, a reutilizar valores de una propiedad CSS y, por otro lado, estos sí que son capaces de atravesar el Shadow DOM. Es decir, tú puedes acceder al valor de una Custom Property inclusive cuando se utiliza el Shadow DOM nativo, ¿vale? Y esta es la base de todos los sistemas que tenemos para atravesar el Shadow DOM a día de hoy. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, básicamente lo que se hace es que tú dices, bueno, yo el color de mi empresa por defecto es el naranja y lo quiero utilizar en un montón de sitios. Bueno, pues te defines una variable CSS a la cual le asignas el color naranja, ¿vale? Defines el scope en el cual quieres que se aplique esa variable, que esto puede ser
el que quieras. O sea, aquí tengo puesto host porque se supone que es una buena práctica que si vas a utilizar esa variable dentro de tu web component, la definas en el host, que sería como el elemento superior del que cuelga todo. Pero no tiene por qué ser así. Tú lo puedes definir en donde quieras. Es simplemente el scope en el cual quieres que esta variable esté disponible, ¿vale? Entonces tú defines la variable y luego en elementos internos de ese scope que has definido aquí, puedes acceder al valor de esa variable con var. Entonces tú puedes decir, bueno, pues quiero que este span, el color sea var y por eso os digo que sirve para reutilizar CSS porque podrías decir, pues este div quiero que su, no color, pero su background color sea el que dice este var, etcétera, 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 ¿no? Entonces sería una buena práctica de utilizar por el tema de reutilizar CSS y tener que definir las cosas solamente en un sitio, pero también hay que tener en cuenta que es una herramienta para atravesar el Shadow DOM. Entonces tú podrías definir una variable en tu componente padre top level y utilizarla en los componentes hijos que necesites, que eso está muy bien, ¿vale? Y entonces esta es la base que se utiliza en Lightning Components para definir los styling hooks, que ahora vamos a ver lo que son, Aura Design Tokens y los Design Tokens del Lightning Design System. Gabriel, no sé si querías preguntar algo, porque te veo desmuteado. No, ¿no? Vale, vale. Bueno, esto es una cosilla que he descubierto preparando la charla, que es que si quieres utilizar CSS Properties en Lightning Web Components OS, tienes que especificarlo, ¿vale? Cuando se utiliza, te creas una aplicación Lightning Web Components OS con LWC Services, que sería la forma más normal, tienes que decir que permites la definición de Custom Properties, si no, no funciona. Y bueno, yo os voy a enseñar un ejemplo de esto, ¿vale? Eso es solo en el open source, ¿no? Sí, No, ¿no? efectivamente, en Lightning Web Components normal lo puedes utilizar. Los otros Es, serían, es posible, es que no lo sé, pero tengo el recuerdo de haber cambiado una variable de esta y ver cómo se me cambia la página entera de Salesforce. Es posible que Salesforce use esto y si tú tocas el valor de una en tu componente, puedas tocar el valor de toda la hora. que lo toques en toda la OR, no, porque claro, tú esa variable, cuando la defines en tu componente, estás definiéndola para el scope de ese componente. ¿Sabes? Pero Tienes que definir en qué scope aplicas el valor de esa variable. no hay unas variables globales que aplican como a toda la página. A ver, están las variables del Lightning Design System, pero eso son variables que luego tú puedes utilizar. O sea, digamos que son como los valores de esas propiedades CSS que tú puedes utilizar. Vale. Entonces eso. Vale. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de Custom Properties, ¿vale? Y sería el mismo ejemplo de antes, que no hemos sido capaces de aplicarle un estilo a Good Friends porque teníamos el tema este de Shadow DOM, ¿no? Pero aquí sí que podemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en lugar de definir que el span va a ser orange en el padre, lo que hago es que defino, bueno, en el padre definiría, os enseño el código mejor, que se va a ver mejor. Custom Properties, vale. El padre sería este, el container, ¿vale? Entonces, en el padre yo defino que quiero que haya disponible una variable CSS que va a ser orange y este es el nombre de la variable. Entonces, luego en el hijo yo puedo utilizar el valor de esa variable para ponerle estilos a mi componente. Entonces, de esta manera estoy desde el padre controlando el estilo que le pongo al hijo. O sea, no es exactamente atravesar el Shadow DOM como tal con cascading, pero es un mecanismo que me permite controlar desde el padre el valor que va a tener el hijo. ¿Y se puede crear una clase o un set de variables para no tener que andar poniendo todas las propiedades cuando Sí, quiero te puedes aplicar algo? crear. Sí, ahora lo vamos a ver, que una de las formas de compartir CSS es creándote un módulo CSS y es una buena práctica crearte todas las variables que necesites en un módulo CSS y luego importarlo en los componentes en los que lo vayas a utilizar y ya está. Vale. Vale, gracias.
Bueno, y tengo el mismo ejemplo, esto está el código disponible por si queréis echarle un ojo, pero el mismo ejemplo funcionaría también en Lightning Web Components Open Source haciendo la configuración que os he dicho. Vale, entonces, bueno, esto también se puede setear desde JavaScript, ¿no? Porque tú desde JavaScript puedes hacer que un elemento, el que sea HTML, en este caso estamos añadiendo el estilos al template.host, que sería el shadow host del elemento que cuelga todo, ¿vale? A los elementos les puedes hacer .style, .setProperty, ¿vale? Entonces, incluso lo puedes hacer de forma dinámica en el padre, si fuera necesario, en lugar de definirlo así, hacerlo de forma dinámica y se utilizaría de la misma manera. Ese host lo que te hace es escalar un nivel más, ¿no? Hacia el padre. Claro, o sea, cuando defines un web component, tiene una propiedad shadow root o template en Lightning Web Components que apunta hacia el Shadow DOM tree y el Shadow DOM tree tiene una propiedad host que apunta al padre. O sea, son propiedades como inversas, ¿no? Sí. Vale. Entonces, Una pregunta, Alba, sí. sobre el ejemplo anterior, sobre escribir la variable de estilo o setear esa variable de estilo. Si utilizas un token del Salesforce Lightning Design System, ¿qué ocurriría? O sea, me refiero, si tú haces, por ejemplo, el size small, le pondría un valor custom, ¿eso sería posible? Pues creo que se sobreescribiría, pero solamente para tu componente, Claro. porque tú aquí defines el scope para el cual Claro. aplica ese valor. Entonces yo creo que se sobreescribiría, pero solamente para el componente donde lo defines. Vale. Lo ¿Sabes? probaré. Pruébalo. A lo mejor os cuento alguna mentira, pero bueno, tampoco lo he probado todo. Si me encontráis alguna mentira, me lo decís. Vale. Pues bueno, pues las custom properties estas ya serían la base de varios mecanismos que tenemos en Salesforce, ¿vale? Uno de ellos serían los styling hooks, que esto es lo que os he dicho al principio. Solo hay una cosa en beta, son los styling hooks. Está en beta, pero esto yo estoy segura de que va a seguir adelante porque es algo muy sencillo y que viene muy bien, ¿vale? Entonces, ¿con qué se ha peleado todo el mundo? Con cómo le pongo estilos a un componente base de Lightning, ¿no? A un Lightning Button, Lightning Card, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que ahora sabemos cómo funcionan las variables, pues está claro, ¿no? Que se pueden definir que si adaptamos estos componentes base para que utilicen valores de variables y que tenga un valor por defecto en el caso de que no haya ninguna variable definida, proporcionamos al usuario la capacidad de cambiar el estilo de esos componentes, ¿vale? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Se han adaptado los componentes base, tanto los componentes base como los blueprints del Lightning Design System. Si cogéis un blueprint, también está adaptado, ¿vale? Pues se han adaptado para utilizar valores de variables si el usuario las ha definido. Entonces, todo esto está documentado. Hay un blog post que explica todo esto muy bien, que por eso lo he dejado ahí en las slides, que si queréis os las paso luego. Aquí viene explicado pues cómo funcionan y tal. Y en el Lightning Design System te explican los styling hooks que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me acuerdo cómo era exactamente, pero sí había una URL que la pones y pones, por ejemplo, Lightning Boot, a ver si así funciona. Styling hooks. Pues no funciona, pero hay una forma de ver los styling hooks de cada componente, ¿vale? Que no me voy a detener porque no quiero perder más tiempo aquí, pero que sería que para cada componente se han definido una lista de styling hooks y hay un formulario que está aquí en el blog post para que tú le digas al equipo de User Experience si necesitas un styling hook específico. Que tú estás cambiando el Lightning Card y que resulta que quieres cambiar el background del footer, pues puedes escribirle a Salesforce y decirle, oye, por favor, exponerme un hook para que pueda hacer esto y seguramente lo hagan, ¿vale? Y una cosilla que vendrá pronto también serán los Global Styling Hooks, que yo creo que esto sí va más en línea con lo que decía Manuel, porque claro, a día de hoy
tú puedes decir, bueno, pues quiero cambiar el Lightning Button, brand color, no sé qué. Pero a lo mejor es interesante pues que haya un brand color que sea genérico y que simplemente definiendo eso en tu componente te cambie todos los componentes, todos los Lightning Button, Lightning Card, etcétera, 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 que tú estés utilizando, ¿no? Para darle un estilo más corporativo, lo que sea. Y esto es algo en lo que se está trabajando y que saldrán pronto. Vale. Creo que los style hooks están definidos en el Lightning Design System. Cuando te metes en cada componente, creo que te vienen específicos. Porque justo hoy he buscado para text array y te viene justo debajo. Te paso un enlace por si alguno. Vale. Lo abro aquí un momentillo. A ver. Vale, sí, pues sí, te viene la documentación de cada... Ah, mira. Styling Hooks Overview. O sea, al final de cada componente te vienen los que hay disponibles. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿qué triquiñuelas ya no se deben hacer? Esto de aquí, ¿vale? Esto es lo típico que estaba haciendo la gente para saltarse lo de, o sea, para poder aplicar estilos a los base components, ya no se debería poder hacer. O sea, lo podéis seguir haciendo, pero no es una buena práctica y no es recomendable, ¿vale? Porque además cuando se cambia a Shadow DOM nativo, todo esto pues seguramente cambie y vuestros componentes se rompan y Salesforce no tenga por qué asegurar que eso siga funcionando. Ya se haría con los styling hooks. Otra pregunta. Sí. Igual que se rompe lo que has puesto antes, si lo pones con lo típico de en HTML, pones style igual y tú ahí sobreescribes CSS, eso se rompería igual. ¿Te refieres? O sea, si tú aplicas un estilo CSS a un elemento de tu Lightning Web Component. Es lo típico de que tú no te quieres crear el CSS y en el propio HTML lo sobreescribes con el style. Sí. Yo creo que eso sí funciona a día de hoy, ¿no? Sí, eso funciona. Mi pregunta es si se rompería también. No, porque al formar parte de o sea, el problema es cuando hay algo externo que tenga que pasar de cierta manera al interior de tu componente. Entonces, el shadow boundary, digamos, que actúa, ¿no? Y no deja pasar esa información. Pero si tú lo has definido en tu elemento interno, sí que debería seguir funcionando. Claro, al final no estás modificando SLDs. Claro. Sí, lo que os quiero decir con esto es que el Lightning Design System funciona hoy en la plataforma simplemente por el hecho de que estamos utilizando el Synthetic Shadow DOM. Por eso también, si intentáis utilizar el Lightning Design System fuera de la plataforma, tenéis que activar el Synthetic Shadow DOM. No va a funcionar si se utiliza el nativo tal y como está hoy. Y eso es una cosa en la que se está trabajando para el futuro. Vale. Entonces, ¿en qué otros sitios se utilizan los CSS Variables o Custom Properties o como las queramos llamar? Pues en los Aura Design Tokens, ¿vale? Esto fue otra forma de llamarlo. O sea, dijeron, bueno, pues vamos a hacer por encima de los CSS Variables, en lugar de utilizar el estándar, vamos a hacer algo nuevo, que es lo mismo, pero se llama Aura Design Tokens. Pues es exactamente lo mismo, porque tú cuando te defines un token en Aura, esto es lo mismo que definir una variable que se llama myTitleColor y cuyo valor es blue. Es lo mismo. Por tanto, bueno, en Aura también se utilizaban de una forma particular, ¿vale? Que se utilizaba el keyword token, pero en Lightning Web Components, si tú quieres utilizar un design token definido en Aura, lo puedes utilizar como si fuera una custom property, porque en realidad es una custom property. Entonces, esta técnica te puede servir para compartir estilos entre Aura y Lightning Web Components. Entonces, pero en Aura, en el CSS per se de Aura, ¿también puedes definir propiedades y utilizarlas sin más, sin los Aura tokens? Pues la verdad es que no lo sé. Yo diría que no. Como al fin y al cabo es estándar, ¿no? Es CSS normal. Claro. A ver, yo diría que no por el simple hecho de que existen los tokens y yo supongo que habrán puesto algún mecanismo, quizá, para que no los utilices y utilices los tokens, pero no sabría decirte, o sea, no estoy segura de ello. Vale. No estoy segura de ello.
Y bueno, otra forma de compartir el CSS entre los dos sería con recursos estáticos también, ¿no? Con recursos estáticos también, sí. Y si en estos recursos estáticos los queremos utilizar tanto en Aura como en LWC, también podemos utilizar los tokens que tenemos para el Design System. Los tokens que tenemos para el Learning Design System. Por ejemplo, sí. LVC, Sí, se pueden utilizar. Sí se pueden utilizar porque los tokens están cargados de forma global, igual que los recursos estáticos. Y esos también funcionan en Aura. Sí. Vale. Sí. Deberían. Deberían, pero con token y lo que sea. ¿Sabes? Que en Aura, para utilizar una custom property, tienes que utilizar la palabra token. No sé por qué lo hicieron así. En vez de var, token. Vale. Y entonces, ¿y en qué tercer lugar encontramos también uso de custom properties en Salesforce? Pues en el Lightning Design System. En el Lightning Design System hay design tokens, que sería como lo opuesto a los styling hooks, ¿no? Porque los styling hooks es que tú les proporcionas el valor y los componentes utilizan ese valor de forma parametrizada, ¿no? Esto sería al revés. Estos son los valores, ¿vale?, que nosotros podemos utilizar en nuestro CSS para seguir el look and feel de Salesforce. Y si yo utilizo el color brand accessible y ahora Salesforce de repente hace un cambio y pasa de ser el azul al ser el verde, el color de la empresa y de Lightning Experience y todo eso, pues y tú estás utilizando esto, que al final es un parámetro, digamos que tus aplicaciones van a reflejar ese cambio. Más que si lo hardcodeas, ¿no? Que si lo hardcodeas tendrías que cambiarlo tú. Una cosa importante a la hora de decidir utilizar estos tokens sería fijarse si el soporte es GA. Solamente se puede utilizar los que están en verdecitos que pone GA. Estos son internos. Vale. Y esto es a tu respuesta, Gabriel, yo creo que sí, que estos tokens, igual que se pueden utilizar en... No lo he probado tampoco, pero yo creo que por lógica, igual que se pueden utilizar tal que así, ¿vale? En Aura, si tú coges y sigues la misma técnica, en Lightning Web Components, si tú sigues la misma técnica en Aura, pero utilizando token, yo creo que funcionaría, porque al fin y al cabo la tecnología que hay por debajo es la misma. Vamos, no te lo puedo jurar. En este caso, ¿qué habría que quitarle? ¿El / LVC /? Yo creo que habría que llamarse así, que habría que llamarlo tal y como está. / el WC / color text. Yo creo que sí. Lo voy a probar. Vale. Pero sí, porque date cuenta que es una custom property y aquí, no, pues igual no te funciona porque fíjate. Claro, por eso está diciendo que igual lo que tienes que hacer es quitarle también el guión LVC. Puede ser, no sé, habría que probarlo, pero puede ser. Vale, por cierto, este es el namespace, ¿no? Sí, lo sabéis. Vale, bueno, pues llego a la última parte de la presentación, que ya hablaría sobre el tema de cómo importar hojas CSS en tus componentes, ¿no? Que hay básicamente dos técnicas. La primera técnica sería guardo el CSS en un static resource y lo cargo con load style, ¿vale? Esta técnica, bueno, el load style es una función que devuelve una promesa, por tanto, si quieres cargar varios ficheros y quieres que todos se te carguen de forma paralela, lo puedes cargar así con promise.all. ¿Y qué es lo importante de conocer de cuando cargas CSS desde un static resource? Que tiene exactamente el mismo efecto que el Lightning Design System. No se produce esa compilación que cambia los estilos para que se queden con el scope de tu componente, sino que se cargan de forma global. Entonces van a aplicar a toda tu página. Y os voy a enseñar un ejemplo. Perdón. Aquí no. Vale. Aquí estamos, no, aquí. Vale, bueno, esto que no os lo he enseñado antes sería un ejemplo de styling hook. Le daré. ¿A dónde le tengo que dar?
Vale. Esto sería un Lightning Button, ¿vale? Y como veis, como en el padre estamos definiendo que el valor de este styling hook sea naranja, luego a la hora de estilarse el componente que utiliza background color, bar y el nombrecito del styling hook, pues por defecto me está cogiendo el que yo le estoy definiendo, que tendrá por ahí otro valor por defecto, pero como he definido ese en el padre, me está cogiendo este. ¿Vale? Ese sería un ejemplo de styling hook. Bueno, lo de design tokens no hace falta que os enseñe el código, lo tengo en los ejemplos si queréis, luego os voy a pasar los enlaces de los dos repositorios, tanto el de la aplicación en la plataforma como el de la aplicación fuera de la plataforma. Y este de aquí sería el que carga, este botón de aquí es de un componente, ¿vale? Bueno, aquí no lo vamos a ver, lo tenemos que ver en el código. Es un componente, este de aquí, que tiene un botón que cuando yo haga clic va a llamar al método loadStyles. Y el método loadStyles me va a cargar unos estilos que yo tengo en un static resource, ¿vale? Que sería resource myStyles, que básicamente son los mismos que llevamos utilizando durante toda la charla. Entonces, yo al darle aquí, vais a ver lo que pasa, que es que como esos estilos se han cargado de forma global, me están aplicando a toda la página, que a lo mejor, Manuel, esto es lo que te había pasado a ti alguna vez. Sí, que has sí, comentado exactamente antes. esto. Y además con algún estilo global de Salesforce, no propio. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, sí, es una forma de que a día de hoy, cargando los estilos CSS de esta manera, te estén aplicando a todo, pero te estás cargando todo el propósito de encapsulación que tiene el Shadow DOM. Sí, dime, Gabriel. Bueno, da igual, perdona, te dejo terminar, por si acaso. Vale. Vale. Entonces, ¿cuál sería la alternativa a cargarlos así? Utilizar módulos CSS. ¿Vale? Un módulo CSS no es más que un Lightning Web Component que solamente tiene el archivo CSS y el metadato, que luego se importa utilizando @import el namespace y el nombre del componente, como por ejemplo aquí, ¿no? Import el namespace y el nombre del componente. Y en este caso, el compilador sí que va a procesar ese CSS y va a hacer que solamente aplique al ámbito de tu componente. ¿Vale? En ese caso sí que va a ocurrir eso. Yo os lo enseño también. Yo tengo aquí un módulo que se llama Share CSS, ¿vale? En este estoy cargando los mismos estilos de siempre. Y luego tengo un componente en el cual estoy importando ese módulo, ¿vale? Si yo miro cómo se queda, esto lo voy a recargar para que no me chirríen los ojos, ¿vale? Yo miro cómo se aplica, cómo se está aplicando ese CSS a mi componente, ¿vale? A pesar de que yo lo he cargado de un componente externo, ¿vale? El compilador me ha añadido el atributo ese que hace que solamente aplique al componente en el que yo esté. Entonces, en cuanto a encapsulación, sería mucho más útil esta técnica que va a hacer que los estilos apliquen solamente al componente donde los estoy cargando. ¿Vale? ¿También se podrían utilizar estos en Aura? En Aura, eso estoy casi segura de que no. Porque Lo esto es pregunto porque se supone, porque se pueden utilizar Lightning Web Components dentro de Aura Components. Sí. Pues se pueden Vale. utilizar el HTML. Claro, a través de un Lightning Web Component podrías cargar un módulo CSS, lo que pasa que, claro, el atributo ese que te pone el compilador te lo pone a nivel de el Web Component. Entonces, realmente esos estilos solo aplicarían a lo que va a partir del Web Component para abajo. Vale, sí, ¿sabes? tiene sentido, se entiende. Claro,
Claro. Y bueno, y ahora que conocemos lo que son las custom properties y los módulos compartidos CSS, aunque Pedro ya lo ha dicho antes, ¿cuál sería una best practice? Pues crear un módulo CSS compartido, poner ahí todas tus propiedades CSS, o sea, todas tus variables CSS, cargarlo en tus componentes y ahí utilizar las que necesites. Eso sería una buena práctica, ¿vale? Y una posible forma de implementarlo. Bueno, como hemos visto diferentes formas de cargar el CSS, ¿qué forma tendría prioridad, no? Si pensamos en el mismo selector CSS, como antes que teníamos 2 reglas para H1, cargado de diferentes maneras, ¿qué reglas se seguiría? ¿Qué prioridad? Bueno, pues primero aplicarían los inline styles que tú definas en tu componente. Luego, bueno, que estos directamente son los que defines a nivel del HTML, ¿vale? Que pones style igual, Luego aplicarían los que se han definido en el fichero CSS del componente, que son los que se le hace el scoping. Luego se aplicarían los que has importado con @import, pero que también se les hace el scoping. Y luego, por último, ya aplicarían los globales, que son los que se han cargado con load style y el Lining Design System, que estos solamente van a funcionar si estamos en Synthetic Shadow. No sé, Gabriel, si alguna de las preguntas que tenías está todavía pendiente, porque ya he llegado Vale. al final. No, yo quería añadir que, bueno, yo he tenido, yo soy una de esas personas, ¿no?, que en algún momento he tenido que sobreescribir el CSS y filtrarlo hacia abajo, porque con los styling hooks, pues podemos modificar los colores y cosas así, pero igual tenía que tocar márgenes y paddings y algunas propiedades que no estaban disponibles con los styling hooks. Y bueno, una de las opciones que usé fue el recurso estático, pero como hemos visto, había veces que básicamente tocaba sin querer también otros estilos de toda la página en general. Y bueno, encontré otra forma de poder hacerlo, que es bueno, en mi caso lo estaba haciendo en el rendered callback para unos elementos en concreto. O sea, debe de ser igual de mala práctica o peor que los static resource, pero bueno, a mí me salvó para ese momento. Hice un document.createElementStyle y en el style.innerText le añadí específicamente, scopeando con unos atributos que creé, los componentes que dentro del shadow root quería modificar sus propiedades, y luego te haces un this.template.querySelector de tu propio componente y le haces una append child de esta etiqueta style, y eso te funciona a la hora de filtrar igual que cargándotelo por un recurso estático. Sería una pregunta, esto sería para Aura, ¿verdad? No, para Lightning Web Components. Para Lightning Web Components. Bueno, pues me lo apunto. Puedo, a ver. ¿Lo tienes por ahí en algún sitio para compartirlo? Sí, dame un segundo y te lo intento pegar. O sea, este requerimiento me fue así porque a la hora de, o sea, este componente era un componente que tú podías hacer drag and drop y meterlo en tu landing page en pues 1, 2, 3, 4 las veces que quieras, y luego tenías propiedades para configurarlo. Entonces, en base a esa configuración que tú hacías, tenías que aplicar un CSS u otro. Entonces, no podías cargarlo de los recursos estáticos porque era dinámico. Las opciones que tenías. Entonces, en el rendered callback leía esas configuraciones y aplicaba un CSS u otro que se tenía que filtrar, pero solo para esa instancia en concreta del componente. Pero bueno, Uy. a mí me salvó, era lo único que conseguí que me funcionara. Vale, pues si puedes compártelo y también si lo que os he dicho antes, que hay un formulario para lo de los styling hooks, que si puedes escribir
si tienes un poquillo de tiempo, los styling hooks que has necesitado, pues el equipo de User Experience los pondrán disponibles y así la próxima vez ya pues te puede resultar más fácil a ti o a otras personas trabajar con esos componentes. Vale, sí, puedo intentar sacarlos. Bueno, no son tantos. 8 o 9. Luego me paso por ahí y los añado. Vale, genial. Bueno, pues mientras buscas eso, sigo con la charla, ya hemos terminado, ya simplemente os iba a hacer un resumen de lo que hemos visto. Shadow DOM, sabemos cómo funciona Shadow DOM, las diferentes implementaciones de las web components en la plataforma y fuera de la plataforma y tener en cuenta que la idea es que en un futuro se utilice Shadow DOM nativo en todas partes cuando no tengamos el problema este de la compatibilidad con navegadores más antiguos. Y es algo que hay que tener en mente en cuanto a las prácticas que se siguen, ¿no? Importante aprender bien CSS, aprender las diferentes técnicas que hay y características para entender bien qué es lo que está pasando y no pegarnos con el ordenador. Entender todos los usos que tienen las custom properties y cómo se utilizan dentro de Salesforce para styling hooks, los design tokens y demás. Y por último, pues entender qué es lo que ocurre cuando estás cargando CSS de una manera y de otra, cuando es global, cuando es scoped y la técnica que nos va a pasar ahora Gabriel, que es maravillosa. Así que bueno, con esto, lo más importante, os dejo los enlaces a los repositorios que he utilizado por si queréis echarle un ojo, ¿vale? Y ya estaría. Así que si tenéis más preguntas. Alba, ¿por dónde debería de pasarlo? Pásalo por aquí por el chat y, Vale. y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la presentación para que se quede grabado en el vídeo, por si alguien quiere. Si no, cuando te llegue la transcripción del chat al correo, que te llegará también cuando se te envíe la grabación, podemos poner los comentarios del vídeo en YouTube. Vale. Vale. Uy, así no. Y así tampoco. Vamos a poner a letra 20, por ejemplo. O letra... Bueno, tendría que limpiarlo un poco, perdón, he hecho un copia-pega muy rápido. Bueno, no pasa nada. Si es que creía que me iba a pasar a lo mejor algún enlace de GitHub o algo, pero así está Sí, bien, a ver, ¿vale? Por lo menos se queda aquí registrado y si alguien le quiere echar un ojillo, vamos a ver, esto me sale alineado. Alinearlo. Si alguien le quiere echar un ojillo, pues aquí está, ¿vale? La propuesta de Gabriel. Yo tengo otra pregunta, Alba, Sí. que yo creo que va a ser rápido. Cuando cargas un estilo de un static resource, ¿hay alguna diferencia entre cargarlo en el connected callback o cargarlo en el constructor o en el render? ¿Hay alguna mejor práctica para hacer eso o da lo mismo? Yo creo que la mejor práctica es en el connected callback, porque me suena de leerlo. De hecho, en el render seguro que no, porque se puede renderizar un montón de veces, ¿no? Y y también se puede conectar un montón de veces. Yo lo que haría sería cargarlo en el connected callback y luego comprobar si se ha cargado ya, ¿sabes? Hacer una especie de singleton. Porque es que en el constructor me parece que no se puede porque todavía no está disponible lo que es el HTML. Entonces creo que lo ideal sería en el connected callback y comprobar si se ha cargado ya o no. Ok. Alba, he dejado en los comentarios el link a la respuesta en el post de Stack Exchange donde saqué esta, digamos, conclusión. Vale, estupendo. Bueno, pues lo dejo ahí también, ¿vale? Muchas gracias. ¿Más preguntillas? Julio se ha desmuteado. Sí, es que tengo una pregunta, pero es que no sé si tiene sentido o no. Y está relacionado con lo que decía Pedro de crear una clase, porque estaba mirando el código tuyo ahora. O sea, cuando tenemos la custom property,
estamos aplicando, por ejemplo, en el ejemplo que tú has mostrado, la variable mySubtitleColor a la propiedad color. Sí. Pero tú podrías declarar una custom property que sea a nivel, que sea una clase. Es que no tiene sentido la pregunta, ¿verdad? Tú puedes, sí tiene sentido. Tú puedes, por ejemplo, crearte un módulo CSS como el que hemos visto, ¿vale? Y definir ahí todas las properties que vayas a utilizar en tus componentes. Y luego en tus componentes siempre cargas ese módulo CSS y utilizas la property que tú quieras. Y lo puedes compartir entre todos los componentes que tenga tu aplicación. Sí, pero creo que lo que dice Julio Vale. es aplicar más de una property en una sola línea, ¿no? En vez de poner color, bar, paréntesis, menos, menos, no sé qué, que ahí puedes especificar como un set de variables. Sí. Creo Sí, que puedes especificar un set de variables. Yo creo que aquí puedes poner orange, ¿sabes? Para las que son, por ejemplo, no sé, un pixel, solid, black, ¿no? Para el borde. Eso sí lo puedes hacer. Yo creo que sí, vale. vamos. claro, pero no podrías dar un pixel. Bueno, sí, porque el texto también te permite ahí color. Pero, por ejemplo, si tú quieres crear un set de variables para aplicar a todos mis lightning cards, ¿vale? Tendrías que utilizarlo. Para que tenga un margin, un padding predefinido, las letras sean centradas en tal lado, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Sí, tú podrías, o sea, eso sería con el styling hook, ¿vale? Del Vale. lightning card, el que te defina el lightning card. Y entonces tú definirías ese styling hook en tu módulo CSS si quieres, si vas a tener varios componentes o en el componente en el que vayas a utilizar el lightning card. Y ya está. Y entonces, como la implementación de Lightning Card utiliza esa variable, va a coger el valor que tú le estés pasando. ¿Sabes? Estaba mirando aquí esto de las propiedades. No lo sé, la verdad, lo tendría que mirar. A mí me suena que lo he visto en algún sitio, pero lo tendría que... Claro, estaría muy guay. Ujú. Claro, lo que ocurre que esto sería aplicable, por ejemplo, lo que yo he dicho sería en el caso del border, porque el border sí que acepta varias propiedades, pero tener a lo mejor, sí entiendo lo que tú dices sería como una clase con diferentes pares de valores, ¿no? Eso. Claro, claro, ya eso. Como ahí tienes, ¿no, Alba? Ahí tienes una clase que es one, ahí tienes todas las propiedades y cuando tú importas el módulo lo que tendrías que hacer es asegurarte que tus componentes en el HTML tienen la clase correspondiente. Entonces puedes cargarlo de... Sí. Claro, pero es que la clase no atraviesa No el es custom Shadow DOM. property. Claro, Claro, es que la clase vale. no atraviesa el Shadow DOM. Lo que la atraviesa es la custom property. Es la custom property. Claro. Entonces tiene pinta de que no. Pero Es si tú raro defines un módulo, si defines un módulo que contiene una clase y tú lo importas directamente, ¿no Eso aplica al sí. módulo? Sí, Claro. eso sí. Sí. Eso sí. Pero creo que es que estaban pensando más en los componentes base, ¿no? O algo así. Bueno, creo que lo que yo estoy pensando es hacer como una custom class. Sí, Sí, vale, global. vale. Sí. Una custom class que tú puedas declarar y utilizar. Claro, si eso lo puedes hacer, lo que pasa es que tienes que definir cada propiedad Claro. una Sí. por una, eso sí. También te puedes hacer un componente custom que esté por encima de ese Lightning Card. Tenga su estilo, ¿no? En lugar de utilizar el estándar, sobreescribir el que hay. Sí, bueno, eso también, los componentes base están open source, la mayoría. Lightning Base Components. Y los puedes copiar si quieres. Espera. Si los buscamos, de hecho están en NPM, ¿vale? Que están aquí y están en su repositorio de GitHub también, que te los puedes descargar si quieres y te puedes copiar. Vale, Lo que pasa, lo custom es lo que tú dices, ¿no? claro, esto ya sería totalmente custom.
Lo que pasa que, claro, si nosotros hacemos actualizaciones a esos componentes, Vale, pues ya no, tendrías que no, andar bien. actualizándolo y Sí. tal. Sí, hay que intentar no... Pero tú puedes tener un componente custom que contenga un componente estándar y dentro de tu JavaScript Claro. importar el CSS Tú siempre. lo que quieres hacer es un contenedor, Pero, es un div vacío y que ese sea tu componente custom y dentro mete ya componentes estándar. claro, lo que pasa con eso es que ahí lo que te funcionaría para estirar el componente son las custom properties, porque es lo que es capaz de atravesar el Shadow DOM. Pero una clase CSS normal, No, no. no te la atraviesa. Claro. Solamente, bueno, en el caso este de las propiedades heredadas también, ¿no? Pero que hay muy poquitas. Y con lo que has dicho de importar hacerte un Lightning Component que sea solamente el CSS y lo importas en el tuyo, con eso Claro, eso sería para aplicar cualquier tipo de CSS. O sea, tú puedes crearte una clase nada más con CSS como la que hemos hecho antes, ¿vale? Como esta, y lo importas y lo utilizas en el tuyo, pero eso no te serviría, o sea, es porque lo estás importando dentro de tu componente, sí. ¿sabes? No está teniendo que atravesar ningún Shadow DOM. Claro, está ya ahí. Vale. Bueno, con otra forma hacer una clase, un CSS genérico para todos tus componentes. Sí, claro. De hecho, esta sería la mejor forma. Vale, muchas gracias. ¿Una preguntilla más? Venga, ahora las cervezas. Qué rabia, ¿eh? Ahora llega un mensajero a casa de cada uno. Sí, pues A mí acaban de tocar eso la a lo puerta. mejor se podría hacer alguna vez, ¿no? Y Pedro y Javi. y se está investigando Se eso. está investigando a ver si se Sí. puede hacer algo así. Una cata online de cerveza. Algo, sí, algo claro, porque, jolín. Lo que pasa que lo que he visto es que el budget se me iría rápido y bueno, posiblemente para la cata de cerveza se apunte más gente que para una charla técnica. Bueno, pues nada, solo los que han venido a este meeting pueden venir a la cata de cerveza. Tiene que ser algo oculto para que no se sepa. Sí. Vale. Pero sí, si no, igual se intenta hacer algún pedido de algunas cervezas más especiales y se reparten, aunque Algo sea así, el muy de bien. Granada y el cinturón de Granada. Sí, El sí. cinturón de armilla. Yo si me Bueno, tengo que mudar, me mudo. claro, y el que se apunte de otro sitio, pues también decirlo con anterioridad y ya está. Pues sí, eso estaría bien. El próximo, ya sabéis. Bueno, pues nada, chicos, si no hay más preguntas, creo que podemos ir cerrando, ¿no? Bien. Pues Muchas gracias a todos por asistir, que espero que os haya resultado interesante. Gracias por las contribuciones también. Y nada, espero veros en la próxima. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Alba. Gracias.